y arrancamos con tu programa favorito, La Comida de los Locos. En la conducción, el abogado Guillermo Alemán Vargas. Vamos adelante, arrancamos. Buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos. Bienvenido a tu programa favorito de La Comida de los Locos. Esta vez vamos a tratar la segunda parte del tema del federalismo, que casualmente iniciamos la semana pasada, y lo vamos a hacer con el invitado especial, el arquitecto Rodolfo Alemán Vargas. Así también tenemos como panelista de planta al señor Israel Villón Onofre, pues que nos tendrá las novedades acerca del fútbol en esta semana. Muy bien, arrancamos. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Listo para conversar de un interesante tema. Muy bien. ¿Qué te parece acerca de que resulta que ahora los políticos de la bancada social cristiana se han destapado en el sentido de apoyar la idea del federalismo, pero aparentemente tomando en cuenta los últimos acontecimientos que fue la marcha indígena? ¿Te parece bien que estemos pensando en federalismo porque existió una marcha indígena? ¿No debería ser que el federalismo se sustente en soportes mucho más profundos? Bueno, ahí yo veo dos temas. El uno, el coyuntural de la marcha indígena, que eso ya no es tan coyuntural porque se presenta cada 2 años desde los últimos 20 años. Y el tema más de fondo, que es el centralismo, o lo que se pretende hacer como lucha para el centralismo. La idea en sí del federalismo no es mala, no es una idea mala, y no es una idea que surge ahora. Es una idea que ha estado durante muchos años, durante décadas, en ciertos sectores de la sociedad y del pensamiento guayaquileño y de otros lugares del país. ¿Por qué? Porque es una alternativa que puede considerarse válida a un nuevo sistema de administración del gobierno y del Estado. A eso voy. Cuando hablamos de federalismo, porque aquí también hay que ver el tema de los matices del federalismo. Hay federalismo para tener cierta independencia en el plano militar, correcto, en el plano administrativo, en el plano económico, o todo esto junto. ¿Cuál debería ser el federalismo al cual nosotros tengamos que aspirar? Ese es el punto que yo quería destacar, justamente. Se dice, queremos federalismo. Si mañana una asamblea mágica imaginaria decreta por unanimidad que el Estado del Ecuador es ahora federal, ¿cuál es ese federalismo? ¿El federalismo de los Estados Unidos? ¿El federalismo de México? ¿El federalismo de la Argentina? ¿El federalismo o la confederación, que no es federalismo, de Suiza? Hay muchos matices. ¿Funciona igual en todos lados? ¿En realidad nos sirve? Lo primero que debemos hacer todos los interesados en el tema, y más aún los que proponen actualmente el tema, es delimitar. Cuando ellos hablan de federalismo, ¿de qué hablan? Correcto. ¿De qué hablan? Porque federalismo básicamente es separar un estado en otros no estados, porque eso es confederación, otros sectores federales o federados, con ciertas autonomías. Pueden ser educativas, pueden ser autonomías tributarias, pueden ser autonomías militares, pueden ser otro tipo de autonomías, como lo dictamine la constitución de ese estado. Mira, te lo pongo así, como el hombre de a pie. Normalmente creo que la gente se refiere, cuando habla de federalismo, al hecho de que primero tengamos nuestras rentas, ¿ya? Y segundo, en el tema estrictamente burocrático, que no tengamos que irnos a Quito o a la capital para hacer todos estos trámites. Yo creo que por ahí va aterrizando la idea del federalismo que quiere el... Ya, pero eso, concretamente hablando del tema de las rentas, que creo que es el punto más álgido de la discusión, no es necesario variar mucho, volverse federal para mejorar el tema de las rentas. Correcto. Ayer, por ejemplo, no sé si viste la intervención del abogado Jaime Nebot, él pedía como primera medida, en vez del 10% de los ingresos petroleros a los municipios, que sea el 20%. No discuto si es bueno o es malo.
Lo que quiero decir es, para hacer eso no se necesita ser federal, se necesita cambiar la reestructuración de las asignaciones. Correcto. ¿Qué sucede en México? ¿Qué sucede en la Argentina con el tema del federalismo? Que es federalismo para que los estados o las diferentes regiones tengan ciertas cosas, sus gobernadores, ciertas leyes, pero el tema tributario, casi todo va al gobierno central, claro, para que se redistribuya. Y entonces mata lo que estamos nosotros conversando o lo que queremos conversar. En Estados Unidos hay un federalismo mucho más real y por eso, ojo, en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, tú encuentras las disparidades entre Texas y Nuevo México o Arizona. Hay estados ricos, estados pobres y estados medianos en Estados Unidos. Y cada uno a su suerte. Y eso es lo que casualmente no se quiere en el Ecuador. Bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos. Consultora Conseyuris. Para cualquier problema jurídico que usted tenga, visítenos. Estamos ubicados en Peicasa 407 y Córdoba. Quinto piso, oficina 501. Número de contacto 099-8179-450. Consultora Conseyuris. De vuelta con tu programa favorito de La Comida de los Locos. Esta vez atendiendo en la segunda parte del tema del federalismo con el arquitecto Rodolfo Alemán. Bueno, estábamos hablando de que lo que no se quería era de tener un país que se aplique el federalismo y que existan estas provincias o mancomunidades pobres y que hayan otras que sean muy ricas. O sea, el típico ejemplo que dice, imagínate la provincia del Chimborazo frente a la provincia del Guayas, ya sabes en qué va a devenir esto de aquí. Sin embargo, yo creo que por ahí el tema del proyecto del federalismo tendría también que aceptar el tema de las asociaciones. Es decir, que Guayas en algún momento de formar una mancomunidad federal podría asociarse con los ríos, con la península, con el Oro y con Chimborazo. Y así formar una mancomunidad. ¿Te parece eso o no? Es que eso sería útil y necesario. Cuando se aprobó en algunos de los plebiscitos el tema de las autonomías y de los GATS, que desde entonces los municipios se llaman GATS, pero siguen más o menos funcionando como antes. Así es. Solo cambiamos el nombre. Para justificar las autonomías se crearon zonas que no tenían ningún sentido, zonas que cogían una provincia de la costa, una provincia de la sierra y una provincia del oriente, desconectadas entre sí. Correcto. Cuando hay zonas naturales que se puede crear una zona natural, Guayas, los ríos, el Oro, la península de Santa Elena, Bolívar, tal vez Cañar. Así es. Se puede crear Quito, La Tacunga, Imbabura, se puede crear Sucumbío, se puede crear Esmeraldas con el norte Manillo, Manabí con el... Se puede hacer muchas cosas, pero no querer contentar a todos con una división horizontal, que no funciona, sino una división natural. El tema de la disparidad entre las provincias es un tema importante. ¿Cuáles son los ingresos principales del Ecuador? Los ingresos principales del Ecuador son el petróleo y las exportaciones, camarón, banano, cacao, atún y flores y las demás exportaciones. ¿Dónde está la riqueza petrolera? Está en el oriente, está en Sucumbíos y otras provincias del oriente. ¿Dónde está la riqueza exportadora? Básicamente en Guayas, los ríos, el Oro. ¿Dónde está la riqueza pesquera? Algo en Manabí y parte de la provincia de Santa Elena. Ahí está nuestra riqueza exportadora. Guayas pide con justa razón o con derecho querer ser federal. Sucumbíos, si yo fuera de Sucumbíos, yo diría, aquí sale la riqueza del país. Obvio. Entonces, seamos federales y Sucumbíos se convierte en la provincia número 1 prácticamente de la nación. Vuelvo a Estados Unidos. En Estados Unidos, uno cómo sabe que sale de Texas y entra a Nuevo México o Arizona, porque en Texas tiene supercarreteras de 10 carriles. Y cuando entra a Nuevo México, hay dos carriles como las que eran antes Progreso Playas. Porque Texas, el petróleo de Texas es de Texas. Más aún, en Estados Unidos, si encuentras petróleo en tu casa, es tuyo. Es otro concepto. Entonces no podemos guiarnos por el federalismo de Estados Unidos porque vivimos en países
que están distribuidos de otra manera. Si mañana el Perú para no hablar del Ecuador, que nos queda aquí cerquita, Lima dice, seamos federales, y Lima y el norte del Perú, que ha crecido espectacularmente, dicen, bueno, ¿qué pasa con el resto del Perú? ¿Qué pasa con las poblaciones que viven en los Andes, con las poblaciones olvidadas? Se hacen federales y hay que ver todo eso, nuestra realidad y cómo la vamos a superar, una realidad de 200 y de 300 años. Tal vez sea bueno federarse, pero ¿cuál es el camino? La palabra federalismo tiene muchos matices, por eso repito lo que dije al principio. Los que lanzan la idea y los que apoyan la idea, irla delimitando. Al hablar del federalismo nos referimos a esto. Y nos referimos también a que las provincias con menos recursos, menos posibilidades, no se queden atrás del vagón de cola, sino se las ayude de esta manera. Otra cosa muy importante y que yo veo que se les está pasando por alto a los que están proponiendo la idea de federalismo, es que quieran o no, esto es una idea profunda, que hay que ver quiénes escriben sobre esas ideas, porque hasta ahora, al menos yo, no he visto, más que por ahí una que otra tesis de grado, de que se habla sobre un proyecto federal en Ecuador. Pero prácticamente las personas no escriben sobre eso, no crean escenarios en libros que puedan ir madurando la idea. Simplemente nos lanzamos a una idea de federalismo porque nos dio la calentura de ese momento. Ahora, ¿no te parece que aquí, como este país es tan maravilloso, porque tenemos una cultura de pensamiento brutal, diferente pero hermosa? ¿No será que lo que tú dijiste, que el problema es que aquí Guayas, quizás El Oro, quizás Azuay, y por ahí otra provincia que se me escape, sí quiere entrar al federalismo, pero el resto del país, como prácticamente tienen el sistema del Libertador Simón Bolívar, quieren estar básicamente en seguir en el mismo centralismo que hemos estado? Quejándose, porque es chistoso, pero la gente dice que la capital se lleva todo, que cómo es posible, que no hay rentas, que no reparten bien, y al final nos vivimos quejando, pero no damos ese paso al federalismo porque nos asustamos y decimos que eso va a conllevar a la disolución del Ecuador. El problema es que tenemos dos pensamientos, el pensamiento centralista, el pensamiento federal, y no hay esa armonización de todo este pensamiento federal en el país. Hay dos problemas ahí. Primero, lo que preguntabas. Yo sí creo que va a haber otras provincias que un federalismo bien planteado lo apoyen. Por ejemplo, empezábamos comentando el levantamiento indígena. Tal vez esos sectores indígenas digan, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser federales para poner nuestras leyes, nuestras costumbres ancestrales, y somos federales. Manabí dice, ¿sabe qué? Estoy cansado de que sea Quito y Guayaquil. Manabí es una provincia rica que tiene muchos recursos, queremos ser federales. Bien planteado, puede hacerse. Tenemos el problema que de México a la Argentina, España incluido, no tenemos el gen federal, que sí lo tuvo Estados Unidos. Estados Unidos nació federal. Nosotros somos centralistas de nacimiento. Simón Bolívar, que bien lo mencionaste, él concibió la Gran Colombia centralista. Así es. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho federal? Tal vez igual se hubiera disuelto. Igual, porque no tenemos, repito, México y la Argentina se llaman federales, pero según los criterios que estamos conversando, no funcionan. En México hay muchos lugares del sur que son pobres, y en la Argentina lugares olvidados también, a pesar del federalismo, y sigue siendo Buenos Aires y sigue siendo México DF y Monterrey. En España se experimentó con las autonomías para darle un escape de salida a Cataluña, al País Vasco, las comunidades autónomas, creo que las comunidades autónomas. ¿Qué sucedió después de más de 20 o 30 o 25 años de experimentación? Hace 1 o 2 años antes de la pandemia, Cataluña votó por la independencia, hubieron enfrentamientos incluso con los militares. Así es. Y Cataluña regresó a España. Es decir, los 20 años de autonomía no les habían satisfecho. Cuidado, el gen nuestro centralista es muy fuerte. No tiene que ver con la capital necesariamente, tiene que ver con toda una historia que llevamos en el subconsciente. Desde Bolívar, desde los reyes de España, desde los caciques locales que tenemos en todos nuestros países. Por eso repito, cuando hablamos de federalismo, delimitemos
Esto es el federalismo que queremos y que sirve para el Ecuador. Ok. Bueno, regresamos después de este corte. Bueno, y tenemos el mejor restaurante de la ciudad. Le cuento que aquí va a poder disfrutar de la mejor comida típica y marisquería que usted desee. Y se llama El Buen Pecado. Este pecado no va a ser malo, este es El Buen Pecado. Estamos ubicados en Ciudadela Villamil, Manzana A y Avenida Transferencia. Recuerde, ¿quiere un buen pecado? Vaya al restaurante Buen Pecado. Y de vuelta con tu programa favorito de La Comida de los Locos, analizando la segunda parte del tema del federalismo con el arquitecto Rodolfo Alemán. Pero vamos a hacer un break casualmente para bajar un poco las ánimas caldeadas. ¿Qué te parece, Israel? ¿Qué pasó esta semana con el fútbol ecuatoriano? Buenas noches, seguidores, arquitecto, qué gusto tenerlo aquí, Guillermo. Bueno, vamos a empezar, Guillermo, con el programa pasado. Me decías que venía triste. Ajá. Te vengo a decir que vengo contento. ¿En serio? Porque como te decía yo el programa pasado, el hecho que Barcelona haya perdido un partido no quiere decir nada todavía. Estamos recién comenzando el campeonato. Tanto así que el único equipo que repite victoria es Independiente del Valle. Sí, sí. Perdió Melé, perdió Empató Liga, perdió Católica. Y estos equipos, esa es la constante. Barcelona tuvo un problema que no jugó de local. O sea, jugó de local, pero no de local. Claro. Correcto. En su estadio. Exacto. Entonces, se podía haber perdido, ¿no? Entonces, esta próxima fecha vamos a volver a jugar en el Monumental. Pero ahora viene contento, ¿por qué? Vengo contento, ¿por qué? Sí. Porque por ahí escuchaba que MLE con esa victoria con Macará ya estaba apuntando a ganar la etapa. Ya. ¿La etapa de qué, pues? ¿Por qué no hablan de lo que pasó con el partido Independiente? Pocos mangajos que se metieron a la cancha a tirarle piedra y palo a jugadores de Independiente. Independiente ganó bien su partido. Ahora, claro está que muchos medios, y lo digo, muchos medios cortaron el tema del cuando la gente se metió a la cancha. Eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna sanción o se avisó alguna sanción contra el Debe haber una contra el sanción, estadio? Guillermo, porque no sé si te recuerdas Porque es grave lo que ocurrió. No sé si te acuerdas del clásico de la primera etapa, Sí. cuando pasó lo de Barcelona. Sí. Poco Claro. más y lo grabaron, pero 2-3 horas. Claro. En este caso de MLE cortaron. Disculpa, ¿te refieres a los supuestos emelexistas que se Que metieron? estuvieron, ya, correcto, cuando hubo el problema en el Monumental. Sí. Al Monumental lo sancionaron Sí. económicamente y no lo dejaron jugar con hinchada el siguiente partido. Pero no decían que lo que ocurrió en este partido con Emelec es que habían tirado gases lacrimógenos y que la gente, pues para no verse afectados, se lanzó a las Te digo algo, yo soy de barrio, Ajá, a mí me han tirado gas lacrimógeno y no porque me tiran gas lacrimógeno voy y le pego a él. correcto. Se ve claro que los hinchas de Melé se tiran a pegar a los jugadores independientes. Tanto así que le hacen un cordón a los jugadores independientes para cubrirlos para que vayan entrando poco a poco porque los quieren linchar. Ah, ¿en serio? O sea, ¿dónde estamos? Pues perdóname. Afuera le lincharon el bus de Independiente. Pero nada de eso dicen. Y sale el presidente de la institución a decir que ellos tienen grabados y que supuestamente por un gas lacrimógeno se va a suscitar eso. Perdóneme que nos está viendo la cara a todo el mundo. Bueno, tendremos que esperar a ver porque todo el mundo tiene derecho a la defensa, ¿no te parece? Sí, claro que sí. ¿Y qué te parece de la última contratación de Emelec que está siendo polemizada por ahí por algunas denuncias que supuestamente tiene? Dicen que viene con una denuncia de violación desde Argentina. ¿Ya? Y con prohibición de salir del país. ¿Cómo llegó a Ecuador? No lo sé. Pero el señor Deme, que se ha caracterizado por ser un hombre pulcro, que venga a contratar a este tipo de personas acá, da mucho que desear. Bueno, pero... Porque no contrata acá en Ecuador y todo esto, porque supuestamente su equipo ya está bien y todo, y contrata a este tipo que no sabemos qué es. Supongo yo que tiene que ser un mega jugador como para que asuma todos esos riesgos y que incluso la justicia después... Claro, hay que verlo en cancha, si rinde, no rinde. Ahora escuché que ha subido un central de las canteras. Ajá. Que parece que... De Emelec. Que parece Sí. que a Beckenbauer le queda corto a ese muchacho. Ya, ¿por qué? No, porque dice que es lo mejor que va a subir y por eso que no han contratado centrales. Ya. Dios te ayude. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Todavía no está nada dicho. Así que, bueno, vamos a un anuncio de nuestro patrocinador y regresamos.
¿Quieres que tus hijos jueguen un mundial? ¿Quieres que tus hijos jueguen en los mejores equipos del mundo? Entonces corre rápido e inscríbelos en el curso vacacional del fútbol infanto-juvenil de Augusto Poroso, ubicado en Canchas de Capeira, o comunícate a su número telefónico y WhatsApp 099-676-3198. Detrás de este curso saldrá un campeón. Dental Zoom, tratamientos de ortodoncia, prótesis acrílicas, blanqueamiento, tratamientos láser, limpieza. Dental Zoom, donde la doctora Sani Maciel Vázquez trae a tus niños donde habrán buenas promociones. Recuerda nuestra dirección, Boyacá 1113, entre Peicasa y 9 de octubre, segundo piso. Para que tus niños tengan dientes sanos, ve donde la doctora Muelita, la doctora Sani Vázquez. Dental Zoom, te esperamos. Y de vuelta con tu programa favorito de La Comida de los Locos. Esta vez analizando la segunda parte del tema del federalismo con el arquitecto Rodolfo Alemán. Antes que nada, Israel, tú querías hacer una pregunta. Sí, arquitecto. ¿Qué tan bueno es para Guayas que haya el federalismo? Como decíamos desde el principio, depende de qué federalismo estamos hablando. Guayas es un gran productor de riqueza en el Ecuador. Eso es algo innegable. También es innegable que Guayas y su capacidad de producir riqueza no es solo la provincia del Guayas. Nosotros, por ejemplo, estamos muy conectados con el tema del banano, del oro y de las camaroneras que no solo hay en Guayas, sino también hay en el oro. Con la gran riqueza agrícola y la producción cacatera y de otros sentidos en los ríos, con la gran producción de la península de Santa Elena y con otras industrias. Estamos incluso conectados con Cuenca y la provincia de la Azuay. Guayas es el motor, pero un motor no anda solito. Entonces, repito, el federalismo nos puede beneficiar a todos si se lo plantea bien. Como decíamos con Guillermo, como decía Guillermo, si no es Guayas como Guayas provincia federal, sino Guayas como un conjunto unido de provincias. Lo mismo Pichincha, lo mismo Sucumbíos, lo mismo puede hacer Manabí. Y entonces ese conjunto es una entidad que va a funcionar. Solitos, tal vez funcione, porque los guayaquileños sacamos adelante muchas cosas a lo largo de la historia. Pero no creo que nos condicione el sistema unitario o federal para que Guayaquil progrese. Lo piden como más justicia en contra del centralismo, que es otro tema. Correcto. Sí, porque más que todo, volviendo al tema del centralismo, yo creo que lo que más le ha indignado al guayaquileño es el hecho de siempre tener que depender de una ciudad, que en este caso es la capital, que sea la que reparta los dones y las dádivas al resto de las provincias. Y sigo insistiendo en el tema de que ¿no te parece que Guayas nació con el pensamiento federal desde sus inicios y el resto de la república no? No creo federal, porque recordemos Guayaquil Independiente, sí, que es octubre, provincia libre, sí, que es provincia libre de Guayaquil, que era no solo Guayaquil, sino que era Guayaquil, Manabí, Los Ríos, El Oro. Importantísimo, eso era la provincia libre de Guayaquil. Es importantísimo Santa Elena. Recalcar eso que tú has dicho, porque ya salen los centralistas a decir, como dice el Libertador, una ciudad y un río. No. El Libertador quiso minimizar a la provincia libre e independiente. Se crearon, y es conocido en la historia, los tres partidos, hablando de modo general, ¿no? El uno que era partidario de la anexión a la Gran Colombia, el otro que era partidario de la anexión al Perú, y el otro que era partidario de Guayaquil Independiente. Guayaquil, no la ciudad de Guayaquil, sino toda la región, que era la región de Guayaquil independiente. No lo veo tanto como federal ese pensamiento o ese gen que yo digo, el gen, nuestro gen por España, por nuestro lado indígena. Ni España, ni los indígenas, ni los incas, ni los aztecas fueron federales. El rey de España, los caciques y los aztecas, los mexicas y los incas,
todos eran centralistas, todos eran estados unitarios, no llamemos centralistas. Correcto. Eran estados unitarios y no federales. Luchar contra corriente es posible, la historia se hace así, luchando contra corriente y mejorando. Pero demarquemos qué es federalismo, cómo nos adecuamos. Repito lo que hablamos al comienzo, qué pasa con sucumbíos, que es, por decir sucumbíos, donde se produce el petróleo. ¿Le vamos a dar el petróleo a sucumbíos? ¿Le vamos a dar mucho más petróleo a sucumbíos? ¿O no? Ahí va a ser de Troya porque... Ahí va a hay ser Troya. Claro. ¿Por qué? Porque habrá otras provincias que no tienen muchos recursos. Repito la frase inicial. No es malo el federalismo, es en buena hora que se repita y se vuelva a poner en el tapete de discusión lo que ya se ha discutido hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años, hace 80 años, se viene hablando del federalismo. No se ha avanzado a veces porque no se acota qué es el federalismo y no llega a la gente. Y como decía aquí Israel, me beneficia a mí, yo que vivo en tal sector de Guayaquil, otro que vive en otro sector, ¿me beneficia personalmente o no? ¿No será que tenemos que ir por fases? Es decir, yo creo que la gente concibe más el tema de las autonomías que del federalismo. Lo explica mejor. Deberíamos mejor apuntar a continuar con ese proyecto que quedó trunco prácticamente después del gobierno de Gustavo Noboa, acerca de las autonomías, y volver a retomar el tema de las autonomías para ver si podemos seguir avanzando. O como tú dices, a lo mejor lo que necesita el Ecuador no tanto es el federalismo, sino una reforma que redistribuya mejor las competencias. Eso es todo. Correcto. Y respecto a la redistribución, para cerrar la idea y no quede en el aire, tú comentabas que aquí hay muchos que se sienten un poco enojados o indignados porque consideran que no hay una repartición justa para lo que produce Guayaquil. Y es verdad. Pero debido a mi trabajo profesional, yo he recorrido casi todas las provincias del Ecuador, he trabajado, he vivido allí, y tú cruzas el puente, y ya el resto del país, que no es Guayaquil y Quito, hablan en contra de Guayaquil y Quito, y dicen, las rentas se las llevan Quito y Guayaquil. Lo dicen en Manabí, lo dicen en ciertas partes de Los Ríos, lo dicen en Cotopaxi, lo dicen en Loja, dicen en el oriente. Por eso ahora la teoría es el bicentralismo. Ya no claro, es centralismo. Que no es realmente bicentralismo porque ese sería tema de otro programa. Correcto. Pero para el tema de las rentas, dice, son más ricos porque como son más ricos, reparten y el rico se hace más rico. Correcto. ¿No? Todas esas dudas, hay que sentarse a conversarlas, aplicándolo, aterrizar, como dicen la propuesta federalista, aterrizarla y decir, el federalismo ecuatoriano va a ser así. De esta manera. Es decir, que más o menos si nosotros nos ponemos a votar, ahora que se vienen las elecciones, por los candidatos de las personas que propugnan el federalismo, no significa que el hecho de votar por esas personas ya mañana vamos a tener federalismo. Es absurdo, pues, ¿no te parece? No, es que ya pasó, es que ya sucedió. Hubo un plebiscito en que dijo, quiere que sea autónomo, aumentar las autonomías. Y el plebiscito ganó en el Ecuador. Sí. Ganó el plebiscito. Sí. Y lo que el resultado básico es, algunas autonomías sí se dieron. Pero que ahora el municipio no se llama municipio, sino que se llama GAT. Correcto. O sea, es gestión autónoma descentralizada. Que el resto sigue igualito. El municipio de Balsar no creo que haya cambiado por llamarse GAT de Balsar. Entonces, no son las elecciones de los candidatos. Hubo un plebiscito que se aprobó. Sin embargo, las cosas siguen igual. ¿Por qué? Porque tú apruebas una idea y esa idea tiene que hacerse ley, tiene que hacerse reglamento. Correcto. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. El federalismo puede ser una buena idea. Aterricémoslo. ¿Qué federalismo queremos y conviene al Ecuador? Correcto. Sus palabras finales, doctor Millón. No, agradecerles por este programa tan... que ilustra a todos los oyentes y a nosotros, y pedirle a las autoridades que más control siga habiendo muertos, siga habiendo sicariato, siga habiendo robo. Pongan más atención a eso en lugar de estarse peleando con uno u otro alcalde o perfecto lo que hay. Pónganse a trabajar en dar seguridad al pueblo.
Muy bien. Y las palabras finales del conductor que les habla, el abogado Guillermo Alemán, pues respecto del federalismo, señores ideólogos, señores investigadores, profesores, catedráticos, a ponerse a investigar, al menos si les gusta este tema del federalismo, y a ponerse a escribir, a crear escenarios. ¿Queremos federalismo? Entonces vamos haciendo consistente la idea. No es que vamos a hacer el federalismo porque hoy se nos ocurrió y ya mañana vamos a ser federal. Ya quizás nos pasó una vez el tema de la dolarización, que no es lo mismo. No es lo mismo. El federalismo es una cuestión mucho más profunda que el cambio de una moneda. ¿Ok? Y bueno, y nos vemos la próxima semana con el programa La Comida de los Locos. Y conmigo, chao, 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 chao. Y llegamos al final de La Comida de los Locos. Estaremos en un próximo encuentro.